hicieron muchos de ustedes cuando en el año 2020 formularon la evaluación del programa y solicitaron este tipo de actividad. Nos encontramos en la segunda jornada de este cine debate, donde nuestro especialista invitado, el licenciado Hugo Marengo, nos va a conducir en esta jornada para poder descubrir aspectos tan importantes y significativos de la serie que es objeto de este debate, como es Alias Grace, de Margaret Atwood. Bueno, recordarles que como siempre esta es una actividad que está coorganizada con el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario y que nos acompaña en persona nuestro vicerrector Darío Macía. Que esta actividad no podría ser posible si no fuera por toda la asistencia técnica, todo el apoyo que nos realiza nuestro brazo hospedador Sofía Macía, sino de otra forma esta actividad no la podríamos llevar adelante. Y como siempre tenemos a la presidenta de ASAET, a Olga Corna, que en un momentito nos va a dar la bienvenida y va a hacer la presentación de Hugo para que podamos continuar con la actividad de cine debate. Ahora le cedemos el micrófono unos minutos a Darío para que nos dé la bienvenida a esta tarde y luego iniciamos. Gracias, Vivi. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Hola, Hugo, nuevamente. Hoy vamos a simplificar estas palabras porque ya nos venimos viendo y venimos trabajando en estos talleres. Simplemente queda el agradecimiento, Hugo, por estar con nosotros, por acompañarnos y a todos los que hoy están en nuestra sala. Un placer y gracias. Muchas gracias, Darío. Ahora darle el micrófono a Olga para que nos dé la bienvenida esta tarde y luego, si vos, Olga, habilitás a Huguito para que comience la tarea de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Bueno, un gusto, Huguito, que estés otra vez con nosotros. Agradezco enormemente que hayas mostrado tu remera, que tiene que ver pura y exclusivamente con un ímpetu de otras series que nosotros seguimos y que después hacemos este tipo de cuestiones con Hugo y con otro amigo nuestro, Charlie. Imprimimos en unas remeras frases determinadas de ciertas series que no todo el mundo, digamos, tiene como remera, pero sí que recuerda desde la perspectiva de lo que la serie marcaba en sí. Así que gracias, Marenguito. Espero que disfrutemos de este momento que va a ser muy interesante y arranquemos. Gracias, Vivi. Bueno, muchas gracias a Olga, a Vivi, a Darío y a Sofía nuevamente por la invitación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a desgranar un poco la miniserie Alias Grace. Como hablábamos y dialogábamos la semana pasada en el primer encuentro, recuerdan que estuvimos haciendo como una introducción para situarnos un poco acá en el Alto Canadá, en Canadá en sí y en la región que nos convoca. Y a través de ello, bueno, poder analizar la industria cultural y un producto como es una serie, para poder develar algunas cuestiones muy interesantes que tiene Canadá en relación a contar algunas historias. Y también, bueno, estuvimos viendo algunos representantes, como ustedes se acuerdan, estuvimos viendo algunos representantes que tenían que ver con el cine, con la televisión y con la literatura. Y en relación a eso, estoy haciendo esta recapitulación para que recordemos todos. Estuvimos analizando la figura de Margaret Atwood, de toda su bibliografía, y en ella en particular nos centramos en Alias Grace, esta novela que ella escribe en los 90, que se comienza a producir y tiene cuerpo en la televisión pública canadiense, y esta alianza que tiene con Netflix en el 2017, y que, bueno, sale a la luz y despierta gran expectativa en el mundo entero con esta novela, con esta adaptación a la televisión de esta novela homónima. Como ustedes recuerdan, la semana pasada también les envié una guía de lectura, o de visionado, mejor dicho,
con algunos disparadores, teniendo en cuenta a veces que la labor de la crítica no es una labor, si se quiere, a ver, ¿cómo decirlo? Es una opinión subjetiva de la persona que realiza la crítica. Y a nosotros lo que nos interesa en esta instancia de cine-debate es poder encontrar algunas perlas que tiene esta serie, ¿sí? que es un lujo verdaderamente, para poder analizar y descubrir distintas aristas, que yo creo que cuando terminemos este cine, cuando terminemos esta jornada, a muchos de ustedes los va a sorprender. Así que yo lo que me interesaría para que comencemos a trabajar es, yo les voy a tirar algunas preguntas disparadoras, les voy a pedir que sean breves en sus apreciaciones y que comencemos por favor a debatir un poco todo el tema todos los temas que tienen que ver con la serie, con la miniserie, ¿sí? Y la historia en sí, que es lo que nos convoca. Ustedes recuerdan, bueno, que Grace Mark es una inmigrante irlandesa que llega a Canadá en el 1800, ¿sí? Embarca con su padre, su madre y sus hermanos, como ustedes vieron en la miniserie. Su madre muere arriba del barco en viaje a Canadá. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a desgranar algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de Grace. Un padre abusivo, violento, alcohólico, que la obliga a ir a trabajar a los 14 años, dejando a la deriva a sus hermanitos y hermana también, que nunca supimos después qué pasó con ellos en la miniserie. Así que la idea es que comencemos a pensar, que ustedes vayan levantando la manito que hay aquí dentro de las reacciones, dentro del Zoom, y comencemos a pensar un poco cómo se presenta la sociedad en esa época, cómo vieron o qué pautas les dio la miniserie de pensar a la sociedad en esa época, cómo era, y qué rasgos nos ubican temporalmente. ¿Quién quiere comenzar? Hugo, y Sí. a los presentes, dado que no somos tantos, el que levante la mano para pedir la palabra, le pedimos que habilite micrófono y cámara, así lo podemos ver. Y Perfecto. Ahí está María Cristina, Viviana, por lo que creo. Bueno, perfecto. Yo no voy a conducir, a ver, voy a ir fijándome, pero si no, bueno, María Cristina, si ya está lista. Perfecto. Cada uno que le cedemos el micrófono virtual, habilite micrófono y cámara para poder intervenir. Bueno, adelante María Cristina. Buenas tardes para todos. Lo que yo veo en concreto es una sociedad donde la mujer está totalmente sojuzgada, que no puede hacer muchas cosas, solamente estar en la casa o ser dama de compañía o empleada doméstica. Y bueno, y el vestuario obviamente te ubica perfectamente en la época, y además se nota la diferencia de clases que hay en esa época. Nada más. Es todo lo que puedo decir. Bueno. Muchísimas gracias por el aporte. Muchísimas gracias por el aporte. Lo que acaba de aportar María Cristina, no sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, está Diego Martínez Diego pidiendo la palabra. Dieguito, hola amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente un placer estar aquí con las escritoras canadienses que creo que son brillantes, las dos más conocidas, digamos. Incluso, bueno, el hecho de tener un Nobel ya amerita la calidad que tienen. No, de lo que me llamó mucho la atención, que también se ve en la costa este de los Estados Unidos, es la inmigración de irlandeses, que justamente
son los irlandeses católicos pobres que muchas veces fueron expulsados de Irlanda y prácticamente reprodujeron en Estados Unidos y Canadá muchas de las necesidades que tenían en Gran Bretaña. Y me parece que la novela esta lo refleja, pero perfectamente. Y me parece que la pluma de Atwood lo realza en todo momento, esto de las diferencias de clases, que venían a una sociedad protestante rica y que ellos eran los católicos pobres. Así que bueno, muchas gracias por la colaboración y la verdad este ciclo me parece de una calidad excelente. Muy amable. Ay, Muchas gracias, Diego. La verdad que... No, adelante. La verdad que agradecerles que participen. Genial. Me parecen fantásticos los 3 aportes que tuvimos, porque bueno, Diego dio otra mirada, de María Cristina también, y Marina ahí en el chat también dijo lo que tiene que ver con el mobiliario, las comidas, que también nos dan esta cuestión del aporte. Es muy interesante lo que plantearon, porque recuerden, aparte este aporte que hizo Diego con respecto al tema de la inmigración, estamos en una Canadá conservadora, recién salida de la colonia, pujante, pero en la cual ya se empiezan a ver esta variedad y esta diversidad de caracteres. Fíjense que, por un lado, como decía recién el compañero, conviven esta cuestión del catolicismo, con los prejuicios, ¿sí? Con las supersticiones. Recuerden esta cuestión de dejar la ventana abierta para que pudiera salir el alma de una persona. Empiezan a convivir todos estos rasgos que nos dan una idea también de esta Canadá convulsionada a nivel político y social también. Fíjense que también se pueden ver algunos atisbos en algunos de los diálogos en relación a esta cuestión de la lucha entre los liberales, los radicales, esta cuestión del tema del norte y el sur, ¿sí? Que también se ve al final de la serie con esta cuestión del doctor que va también a la guerra. Así que bueno, todo eso nos da un contexto, ¿sí? Nos da un clima de época interesante para después poder entrar en el universo de Grace, ¿sí? De Grace Mark, en el cual vamos a entrar ahora, ¿sí? Pero era interesante que pudiéramos ver cómo era este clima de época en Canadá, en esta región así, y esta cuestión de este aporte inmigratorio que empieza a ser fuerte con la venida de los barcos, y esta cuestión de esta promesa de construir un futuro mejor, trabajando la tierra, yendo a trabajar en casas de familia, y esta diferencia muy grande que se ve en toda la serie, como también lo plantearon los 3 compañeros, esta cuestión de la diferencia de clases, y esta cuestión de el amo o el señor de la casa y la servidumbre, ¿sí? Esta diferencia se mantiene a lo largo de toda la miniserie, se ve reflejada a lo largo de toda la miniserie. Vamos a pasar ahora al otro punto, que es también para poder analizar y para que podamos discutir. Esta cuestión también que decía Marina del mobiliario, hay una reconstrucción de época impecable. La verdad que es una superproducción en relación al mobiliario, las construcciones, ustedes vieron las casas que se retratan, cómo están las locaciones, los paisajes y la fotografía hacen todo un combo perfecto para mostrarnos la sociedad y en unas imágenes que nos trasladan precisamente a esa época. Recuerden que es una ficción histórica basada en un caso real, ¿sí? A partir de la novela homónima de Margaret Atwood. Vamos a empezar a trabajar cómo son presentados los protagonistas. Si hay protagonistas, me gustaría que ustedes me pudiéramos trabajar sobre eso, pudiéramos dialogar sobre eso y construir colaborativamente, coralmente, esta propuesta. ¿Hay una sola protagonista? ¿Hay un solo protagonista? ¿Hay algún antagonista, como les ponía en la guía? ¿Sí? ¿Qué les parece?
Lo del bordado de las mujeres que dice María Cristina en el chat lo vamos a ver un poquitito más tarde. No sé quién quiere participar. Habiliten el micrófono. Ahí María Cristina, a ver. Bueno, para mí hay varios protagonistas. No solo en algunos momentos se resalta el protagonismo del doctor, en otros momentos de la corte que la juzga, en general. Después está el tema de la cárcel, cómo la tratan a ella, que hay un par de, no me acuerdo exactamente, pero hay algunos que maltratan mucho a todas las internas. Y después en el momento en que ella está en la finca esta, pasa en algún momento a ser protagonista de la otra, Nancy, pero antes cuando ella está no, antes no, porque va mezclando los tiempos, entonces te hace fogonazo de lo que pasó en otro momento. La amiga ella, que era Mary, ¿no? Mary Sí, Whitney. Yo soy muy... que soy una bestia para los nombres yo. No me acuerdo jamás. Y me da una bronca terrible. Esos son para mí varios protagonistas. Y la otra pregunta tuya, ¿qué era? Aparte del protagonismo. Si te parecía que existía si había algún antagonista, que es el personaje contrario al protagonista. Y Nancy fue la que era más contraria a ella, pero no era muy definida porque a veces estaba con ella y a veces no. Bien, muy buena tu apreciación, María Cristina. Muy bueno el aporte. A pesar de que no es mi tema particular, pero me gusta. Ahora vamos a seguir hablando de los protagonistas. No sé si, Diego, ¿querés aportar algo? Sí, me parece que yo también coincido con María Cristina con esto, que el antagonista es un poco Mary Whitney, porque alias Grace como que es enigmática con este tema de su falta de memoria. Me parece que ahí es lo interesante que plantea Atwood, el tema de la memoria. Y en vez, Mary viene con todas, digamos, las esperanzas de encontrar un Canadá mejor, de poder construir un futuro. Yo creo que alias Grace es pesimista y Mary es optimista. Ella cree que trabajando se puede crear un buen futuro en Canadá. Y me parece que hay partes como que marcan la sociedad, como el psiquiatra que se quiere empezar a hacer el camino, o el irlandés que viene resentido contra Inglaterra, como que plantea un poco las bases de este Canadá multiétnico, pero con un proyecto en común. Bien, perfecto. Gracias por el aporte. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguna otra apreciación que tengan? ¿Estela? Sí, bueno, yo me perdí un ratito porque se desconectó acá, así que no sé muy bien lo que pasó, pero teniendo en cuenta los últimos comentarios, coincido, sí, que la figura central es Grace. Y en relación a esto de que perdía la memoria, a mí me quedó dudas, si es que realmente perdía la memoria o... porque habían algunas imágenes que me daba la impresión que manejaba la situación. Entonces, como para pensar en antagonismo. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Estela. Sí, en relación a lo que están planteando, es muy interesante para verlo. A ver, si nosotros nos ponemos a ver en todo el abanico que hay, ¿sí? La protagonista principal es Grace. Todo el relato
todo el relato, absolutamente toda la miniserie, los 6 capítulos van a girar en torno a su figura, ¿sí? Los demás serían como subprotagonistas, pero fíjense ustedes que tienen una cuestión muy importante, que es que la ayudan a ella a contar el relato, ¿sí? Uno podría decir, como decían, María Cristina decía, Nancy puede llegar a ser la antagonista, no alcanza a tener la fuerza de un antagonista, ¿sí? No es muy mala tampoco, pero tenía algunas cosas que hacían confundir, ¿sí? Como el relato mismo de Grace. Hay una cosa que no sé si se percataron y demás. Absolutamente todos los capítulos comienzan con un extracto de un poema, ¿sí? O de una poesía. Ese extracto de ese poema o de esa poesía nos va a dar pauta de lo que va a suceder en relación a los sentimientos de Grace, la acción concreta en sí, ¿sí? Nos va a dar pauta de cómo tenemos que mirar esa miniserie. Uno lo alcanza a desentrañar porque en el momento lo ve como algo sumatorio, ¿sí? Algo que agrega la miniserie, pero todos hablan de algo que va a suceder dentro de ese capítulo. Hay uno que es un poema de Edgar Allan Poe que trabaja con el tema de las almas y de los muertos, y precisamente es cuando ocurre el asesinato de Kinnear y de Nancy dentro de la granja. O sea, nos anticipan acciones, sentimientos que van a ocurrir dentro de y que van a transcurrir dentro de ese episodio en sí. Si ustedes me tuvieran que, para seguir dialogando, si ustedes me tuvieran que explicar en breves palabras cuál es la trama principal de la historia, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Y ustedes me podrían decir que hay subtramas que se desprenden de esa trama. Y aquí vamos a lo principal, que es, ya vamos viendo el tema de la mitad de la miniserie y demás. Quiero que me expliquen cómo se cuenta el relato. ¿Existe un narrador? ¿Son varios? María Cristina. Siempre igual yo. No, pero bárbaro. Para mí, la única que cuenta es ella. Pero bien, a veces te queda la duda si realmente no se acuerda o no quiere acordarse, y si realmente de lo que la acusaron es culpable. A mí me quedó esa duda hasta el final. No la pude desentrañar. Bien. Bien. Y después, para cada situación hay, por ejemplo, la situación del barco, el hacinamiento, la muerte, y ahí la superstición de que tenían que abrir la ventana, y que por eso, recordando eso, ella con Mary Whitney cuando se muere, que no le abrió la ventana, y por eso como que ella toma parte de Mary Whitney y a veces se siente Mary Whitney. Inclusive cuando va a esa hacienda que siempre mencionaba Mary Whitney, se acuerda de lo que le había dicho, que ella quería tener esa hacienda y demás, y ya la habían quemado toda, era un desastre. Así que hay varios, diríamos, flashes de distintas situaciones, sea la del psiquiatra que cuando la abraza ahí a ella, que no sabe si fue real o no, se lo imaginó o no, no tenés la certeza de si eso pasó o no pasó, o es todo su cabecita. Bien, sí, es una expresión de deseo. Creo que sí, pero bueno. Bien. No lo puedo afirmar. Muy bien, muy bien. Pero para vos la narradora absoluta sería Grace. Grace, sí. Para mí sí. Bien. Sí. Hace intervenir otros personajes para contar situaciones específicas, pero ella es
lidera, diríamos, la narrativa. Muy bien, perfecto. No, nada más. Gracias, Cristina. ¿Alguien está de acuerdo con lo que plantea Cristina o piensa distinto o quiere hacer algún aporte? A ver, Estela. Sí, yo acuerdo con María Cristina. Yo creo que ella es la que maneja la situación, que deja entrar al otro o lo mantiene al margen. Pero me parece que ella es muy hábil para manejar la situación, dejándonos siempre una duda, porque a mí me dejó duda todo el tiempo. Con Muy esa bien. apariencia serena, pero los gestos y todo, es como que ella estaba a cargo de la situación. Bien. Gracias, Estela. María Cristina coincide con Estela. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Quiere sumarse a lo que plantearon las compañeras? Si no, seguimos adelante, ¿eh? En función de lo que dijeron las compañeras, ¿sí? Hay algo que me gustaría que pensemos, yo se lo voy a tirar como un disparador, es la trama principal de la historia ya la sabemos, ¿sí? Grace, acusada de asesinato, a los 16 años va a la cárcel, pasa por un asilo psiquiátrico también, va a pasar casi 30 años encerrada, ¿sí? hasta que la logran absolver. Pero es la narradora absoluta de la historia, ¿sí? Pero es una narradora, si se quiere, tramposa, ¿sí? Porque fíjense que a todos les queda la misma impresión, no sabemos si ella está narrando realmente la verdad o si está narrando lo que el otro quiere escuchar. Muchas veces nos queda la duda frente al final de cada capítulo si realmente ella está contando lo que realmente quiere contar o si está contando lo que quiere escuchar el psiquiatra, ¿sí? el doctor Jordan. Entonces es como que se convierte en una narradora un poco tramposa, y ya vamos a ver también por qué. Rescato acá una cuestión que planteaba María Cristina, esta cuestión del edredón. El edredón es como una manta, ¿sí? Fíjense que ella va a ir contando la historia y bordando al mismo tiempo las figuras que se iban bordando en el edredón. El edredón sobre todo es este cobertor que se pone arriba de las camas, ¿sí? Pero tiene una historia muy particular en toda América del Norte, también ha sido muy influenciado en los Estados Unidos. Si ustedes vieron el color púrpura, también las negras en ese momento también cosían los edredones y demás. El edredón en este caso es una construcción que se hace colectivamente, porque se construye coralmente. Se va construyendo una historia coralmente en la cual distintas mujeres, ¿sí? van contando historias, confesiones, secretos, cantan, y entonces, bueno, ese edredón está cargado de una situación emotiva, está cargado de mensajes, está cargado de distintas cuestiones que son interesantes. Pero fíjense que aquí también nos da esa pauta. Grace construye su edredón sola, ¿sí? Este árbol de la vida con estas serpientes, con este fruto, esta cuestión de, como decía también Estela, esta cuestión de que ella era ordenada y limpia y muy inteligente dentro de la cárcel, dentro del asilo, al cual la sometieron a muchas vejaciones y abusos en ambos lugares, pero a la vez, ¿sí? Nos va contando su historia sola, abordando su edredón sola, y al final de los 6 capítulos ya tenemos toda la historia contada, si se quiere, entre comillas, bajo los ojos de Grace, ¿sí? Pero la narradora absoluta es ella, y como les decía antes, es una narradora tramposa, si se quiere, porque va contando lo que ella quiere y de acuerdo al momento, ¿sí?
E incluso también esta cuestión es un guiño también por parte de la autora, esta de cuestión de que si nosotros nos imaginamos el resto en función de lo que nos plantea Grace, o lo que va contando Grace. Así que eso también es muy interesante para poder analizarlo y poder verlo. No sé si alguien quiere aportar algo más en relación a lo que estuvimos hablando hasta recién. Si no, pasamos al otro punto. Me gustaría que pasemos al otro punto y ustedes que podamos desentrañar entre todos, es sobre qué temas les parece, ya un poco lo plantearon algunos compañeros cuando hicieron sus intervenciones, pero sobre qué temas les parece que habla alias Grace. Y si hay algún tema universal, ¿sí? Que transcurre y que atraviesa todas las épocas y todos los contextos. Para mí lo que atraviesa todos los contextos es el respeto a la mujer y el respeto a otra clase social que no sea igual a la tuya, sea superior o inferior. Cristina, pero lo que no te entiendo, el respeto a la mujer, ¿a vos te parece que la respetan a la mujer en el...? No, por eso ella es como que en algunos momentos, si bien es sumisa a esa, o a lo mejor es lo que yo pretendo, ¿no? Si bien No, ella dale. se somete a ese trato, ella estaba, interiormente yo vi que ella estaba en contra, o sea, ella se hizo respetar con lo que hablaba, lo escuchaba el psiquiatra y ella decía, y lo que decía era, ella trató de demostrar que la mujer también podía hacer determinadas cosas. Es la impresión que me dio a mí, nada más. Bien. Perfecto. Marina recién ahí en el chat, gracias Cristina. Marina recién ahí en el chat hablaba acerca del tema que tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad, que sí, que es verdad. Y en relación a lo que plantea Cristina también, esta cuestión de cuál es la situación de la mujer a lo largo de la historia. Y fíjense la opresión, que también lo planteaba Cristina y lo plantearon los demás compañeros, la opresión que había de la mujer en ese momento también, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión de la diferencia de clases. No sé si alguien quiere aportar algo más en relación a eso. Si vio algún otro tema. María del Socorro dice, Grace se respeta a sí misma. Sí, muy bien. Estela. Yo creo que ella, bueno, vivió, padeció este abuso social, pero ella marcó la distancia y puso freno. Desde el modo de sentarse, de dirigirse, es como que no permitió, hasta aquí se llega. Creo que tenía una postura que marcaba una distancia, buscando un respeto, ¿no? Una consideración hacia su papel de mujer. Bien, muy interesante también tu aporte, Estela, muchas gracias. Igual que el de Cristina, el de Marina, el de María del Socorro de recién. Es verdad esta cuestión de esta distancia que se plantea, esta distancia la plantea la misma Grace. ¿Algún otro tema que ustedes hayan visto? Qué raro, yo de nuevo. El vendedor ese que termina haciendo de doctor, que la hipnotiza. Ese es un personaje muy picante, diríamos, ¿no? Sí. En toda la historia.
Y fíjate que después, al final de la historia, ella mira el diario, está leyendo el diario, y ve que ahora es vidente y medium. Ese mismo personaje, Jeremías se llamaba. Jeremiah, sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, ese. Ese es un personaje muy, muy interesante también. O sea, ahora le diríamos un vividor, porque hacía lo que fuera necesario para Para sobrevivir. sobrevivir. Y era Exacto. muy, muy pícaro. Exacto. Y Grace lo que hacía era, ahora que estuvo hablando Estela y demás, lo que yo vi, Grace es como que anulaba en su mente todas las vejaciones y todos los maltratos que ella recibía, y ella se sentía, no es que se sentía superior, pero sentía como que estaba superado eso. No sé, tal vez. No, está bien. Es muy complicada si quisiéramos decir, es muy complicada la psiquis, es muy complicado poder establecer cómo piensa realmente Grace, porque son tantas caras que va mostrando a lo largo de esos 6 capítulos, que son precisamente todas esas caras las que nos dan, las que nos llenan de dudas al final de la miniserie, ¿sí? Exacto. Exacto. Hay un tema fuerte que se les escapó, que todavía no me lo han dicho, que es un tema que se discute en la actualidad, actualmente. Élida, no hay problema. Bienvenida, Élida, que se le había cortado internet. Sí, ¿qué me ibas a decir, Cristina? ¿El abuso del padre a ella? ¿O también la parte de... ¿Cuál? Porque el padre la manda a trabajar de chiquita. Sí. Y encima le dice, mandame toda la plata. Sí. Pero no sé qué se nos escapa. Se le está escapando. A ver, el tema de la interrupción del embarazo, el tema de los abortos clandestinos, que por eso pierde la vida Mary Whitney. ¿Sí? Es un tema que inclusive también es un tema tocado por la autora, por Margaret Atwood en la actualidad. Este tema de la interrupción del embarazo. Fíjense que aparte ni lo nombra, no dicen ni aborto, ni interrupción del embarazo, nada. Es más, el doctor en un momento, frente al relato de Grace, dice que fue una cuestión abrupta, pero tampoco hacen mención a eso. Esto tiene que ver también con una idea que tiene la autora con respecto al derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Que eso sería un tema también que es interesante para analizar, ¿sí? Pero es un tema que va a transcurrir durante toda la miniserie. María del Socorro dice, se observa en Nancy un maltrato. Sí, es verdad, porque a los empleados domésticos y a una crueldad con las cuales se los trataba, y una falta de respeto a los derechos humanos, sí. El tema de los abusos y las vejaciones en estos lugares de internación, como las cárceles. Fíjense esas escenas tan desgarradoras que tiene cuando la meten a ella como si fuera un ataúd, ¿sí? Como esa cuestión de castigo, todo eso que también tiene que ver con este abuso de los derechos humanos, esta cuestión de este papel de la mujer, ¿sí? Dentro de la sociedad, ¿sí? Esta cuestión de que los que tenían voz y voto, ustedes fíjense que eran los hombres en ese momento, la mujer siempre estaba en un segundo plano. Las mujeres de alta sociedad, como en el caso de Grace, de la mujer del gobernador, recuerdan que las entrevistas que tenía el doctor Jordan con Grace se realizan dentro de la casa del gobernador, en algunos momentos como si fuera un público, porque también otro tema, si ustedes se quiere ver, si lo quisieran analizar también María Socorro plantea lo del aborto, también esta cuestión de los asesinos como celebridades. Fíjense que si bien hay un cambio de época, cómo esta cuestión de este grupo de personas que lucha
por poder comprobar la inocencia de Grace, que para eso contratan al psiquiatra, al alienista, para que le haga la entrevista y pueda sacar toda la información posible. Pero esta cuestión de tener a los... Fíjese cómo eso también ha pasado todas las épocas, ¿no? Esta cuestión de los asesinos como celebridades por parte de la palabra del otro, por parte de la construcción, porque realmente el otro es el que construye, con esta cuestión del morbo, es el que construye la celebridad de los asesinos. Y acá está esto que plantean ustedes, que también es para destacar, para recalcar, esta cuestión que pone ella con respecto a eso, esta distancia. Hasta acá llegan, hasta acá pueden ver, y demás. Estela. Sí, a mí me llamó la atención esto de que la querían defenderla, hacerla inocente, la sentían inocente. Entonces yo me preguntaba, ¿esto se debe a la imagen que ella transmitía, al prejuicio que hay para hacer culpables a los que tienen otro aspecto? Porque ella aparecía siempre como una dama, con modales finos, bien vestida, delicada, porque querían que sea inocente, ¿no? Había un grupo que quería que sea inocente, querían salvarla. Entonces me quedó eso del aspecto que ella tenía y el prejuicio que muchas veces hay, la apariencia, que genera la apariencia, en culpar o hacer inocente. Excelente tu aporte, Estela, porque en relación a eso, esta cuestión, fíjense que está esta cuestión del prejuicio sobre esta persona, ¿sí? Y esta cuestión de lo que construye la sociedad. Grace en varias oportunidades dice, la sociedad siempre busca un culpable para estar tranquila. ¿Sí? Como que la comunidad siempre va a buscar un culpable para estar tranquilo, ¿sí? Esta tranquilidad de conciencia, si se quiere. Pero bueno, son varios los temas importantes, esta cuestión del abuso, la cuestión de los matrimonios fingidos. Fíjense que hay muchas cuestiones de matrimonios fingidos que también atraviesan la miniserie, esta cuestión de la religión como dogma, que también es uno de los que quiere salvar con la figura del reverendo. El reverendo es un director, les comento que el reverendo es un director de cine muy conocido, David Cronenberg, que hace esta participación también. Y si ustedes se acuerdan que les dije que prestaran atención cuando aparece Margaret Atwood dentro de la miniserie, precisamente Margaret Atwood aparece cuando Nancy con Grace y el señor de la casa van a la misa, ¿sí? O van a la celebración esa de la palabra que tenían ahí, y Margaret Atwood es la mujer que se da vuelta, mira a cada rato y dice, qué ultraje, como esta cuestión de qué ultraje venir acá este hombre con estas dos mujeres, ¿sí? Claudia nos dice, la imagen provoca prejuicios, en otras situaciones es una fortaleza, un misterio de velar. Muy bien, Claudia. Precisamente eso es. Nosotros, fíjense que a lo largo de estos seis episodios, nosotros tenemos que revelar el misterio de Grace. ¿Quién es realmente Grace Mark? ¿Sí? Ese sería el punto central. ¿Quién es realmente Grace Mark dentro de esta miniserie? Bien. Si se nos pasó después algún otro tema, vamos a volver. Fíjense que también hay otro tema interesante, que es el tema de los depredadores sexuales y el tema de los abusos. Fíjense que primero Grace su padre quiere abusarla, ¿sí? Después la abusa, dejan entrever ahí como que en el psiquiátrico, en el asilo, también es víctima de una violación. Los mismos guardiacárceles también abusaban de ella, la vejaban. Son bastantes cuestiones difíciles a veces de digerir, y los depredadores sexuales tienen que ver también con esta cuestión
fíjense, el hijo de esta familia adinerada, que es el que deja embarazada a Mary Whitney, que luego va a morir por esta cuestión de la interrupción del embarazo, pero también quería abusar también de Grace, ¿sí? Eso es un tema que hasta el día de hoy sigue sopesando dentro de la sociedad y que trasciende las épocas, esta cuestión del abuso y de los depredadores sexuales. Y esta cuestión del cuerpo femenino como un objeto a poseer, ¿sí? Que es una posesión absoluta del hombre, en este caso, que lo quiere poseer. Incluso fíjense que también hay algunas atisbos de eso en la casa de la persona que después es el patrón de Grace con Nancy, esta cuestión de los abusos que también realizaba el mismo patrón, ¿no? Y hay otro tema fundamental que no quería que se nos pasara, que también quería que lo pudiéramos ver en conjunto, esta cuestión de la imposibilidad que tenía la mujer de poder expresar ideas propias, ¿sí? De tener una voz sin ser considerada una puta, una loca o una renegada, ¿sí? Esta cuestión es una imposibilidad de tener esta voz propia. Eso es un tema fundamental y que también atraviesa toda la miniserie. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte en relación a este tema. Bien. Fíjense, me gustaría que me plantearan ustedes cuáles consideran que son los puntos fuertes de la miniserie, ¿sí? Ahí en la guía que yo les tiré como disparadores, les pongo esta cuestión de algunos rubros para que ustedes me digan a ver los que les llamaron la atención al poder construir este relato. Sin duda es la belleza y la cara de Grace, la actriz que no me acuerdo cómo se llama, pero la que hace de Grace es espectacular, esas tomas de primer plano de la cara de ella, que además de ser preciosa, las expresiones, a veces casi sin expresión y otras veces distinto, como que a través de los ojos, porque no gesticulaba, no era como yo, que Tano, ¿viste? Pero impresionante. Eso fue lo que más me impactó. Dejo la palabra para otro. Bien. Gracias, Cristina. Claudia, ahí en el chat dice: las miradas de Grace dicen mucho. ¿Qué otra cosa le llamó la atención de la miniserie? Las miradas de Grace, sobre todo esta cuestión con respecto, fíjense que esas miradas cambiaban de acuerdo a la situación. Incluso cuando ya estamos finalizando el relato, en los 2 últimos capítulos, fíjense que terminaba de contarle el relato al doctor y volvía a su celda, que uno siempre se quedaba, y ella quedaba en la oscuridad, y uno siempre se quedaba con la duda: ¿realmente le contó la verdad al doctor o realmente eso ocurrió o no ocurrió? ¿Sí? Fíjense también esta cuestión de cuando, ya casi en el final, esta cuestión de las distintas miradas que hay sobre el crimen, ¿sí? Y sobre todo en el juicio. Y este tema también, que no lo charlamos, pero que es bueno para charlarlo, esta cuestión del diálogo que tiene el abogado con el doctor, que al abogado lo único que no le interesaba nada. En realidad lo que quería era fama para él, ella y al caso de ella, ¿no? Y incluso se lo dice al doctor, que si podría haberse acostado con ella, se hubiera acostado. Que eso también, vieron que eso también nos deja la duda si realmente ella se acostó con alguien o no se acostó con nadie, o si se acostó con todos. Nunca lo vamos a saber tampoco a eso, ¿no? Que tampoco es un punto fuerte, pero en relación a eso siempre queda la duda en relación a ese comportamiento, que ella misma lo plantea también, ¿no?
dentro de la serie. ¿Qué les pareció el tema de la fotografía, la musicalización? ¿Qué les parecieron esos puntos dentro de la miniserie? A mí me llamó mucho la atención la iluminación, los momentos oscuros o medios en penumbra, cuánto decían, ¿no? Más que el relato y que las palabras. La iluminación también resaltaba los momentos, me parece eso. Bien, muy bien, Estela. En relación a eso, sí, la iluminación decía mucho, ¿sí? Sobre todo cuando ella tenía estos sueños, ¿se acuerdan que tenía sueños o alucinaciones? Claudia también nos dice, el aporte dice, excelente las fotografías y los paisajes. Sí, la verdad que la fotografía y los paisajes son un punto fuerte dentro. Si ustedes se ponen a ver, fíjense que bueno, el tema de la fotografía, los paisajes, las comidas, las flores, en algunas partes es algo muy bucólico, pero que realmente se necesita porque, si se quiere, la serie es una serie embromada, es una serie densa en el sentido de lo que se muestra. Porque uno termina también agobiado porque uno dice, pobre chica, todo lo que pasó, ¿no? En relación a eso. Y bueno, esta cuestión de algunos paisajes tan bucólicos, sobre todo cuando ella está en la granja, esta construcción de época que hay y demás, son como también unas bocanadas de aire fresco para eso. En la carta que le manda, María de Socorro pregunta, dice, en la carta que le manda el doctor, ¿qué revelaría Grace? ¿Que ustedes qué alcanzaron a ver con respecto a esa carta? La carta que le lee la mamá al doctor, cuando vieron que el doctor vuelve en un estado lamentable de la guerra, queda postrado, y ella la mamá le lee una carta que llega de Grace, ya que Grace ya fue absuelta del crimen, fue declarada inocente, está viviendo en la granja con Jamie, ese chico que estaba enamorado de ella desde muy chico. ¿Qué les parece, qué les pareció esa carta que le envió el Grace al doctor? Esto que pregunta María del Socorro. ¿Recuerdan esa carta? Yo recuerdo cuando la mamá del doctor está con esa carta y es como que no se la lee al final, entonces no entiendo eso. No, sí se la lee, Cristina. Ay, mira, acá María del Socorro Se también la dice que lee. no vi que la lean. No la escuché, entonces Sí, tengo sí. que ver el último capítulo de nuevo. Vuelvan a ver el último capítulo, que la mamá se la termina leyendo, y en la cual Grace le dice esta cuestión que tiene que ver con esta promesa que se hacía a sí misma, si la verdad la iba a hacer libre, o si decía lo que podía recordar, ¿sí? Y ver cuál Grace fue ella, ¿sí? Pero sí se la lee. Es más, y cuando termina de leerle la carta, el doctor dice Grace. En esa carta, como que esa carta que le lee, esa carta que le manda Grace, es como que le dice que realmente es como que nos queda la duda a todos si realmente fue inocente o si realmente cometió el crimen. ¿Sí? Esta cuestión de que, para ponerlo en otras palabras, esta cuestión de que nos queda la duda si ella realmente simuló todo, como esta cuestión que vos planteabas, Cristina, también al principio, como un método de supervivencia. Y ella simuló todo para sobrevivir. Para poder sobrevivir. Sí, no sé. No lo sé.
Sí, sí, porque nos queda la duda con respecto a eso. Fíjense que también, no sé si alguien más quiere hacer algún otro aporte, aparte de Cristina, de Estela, de María de Socorro, de Claudia, de Diego. Si alguien más quiere hacer algún Pareciera, aporte, Vivi. sí, yo lo sentía como que en todo momento ella construía los relatos que los otros querían escuchar. Como que ella siempre la conveniencia del momento, de la oportunidad para salvar su pellejo, siempre, como dijeron antes, una gran manipuladora, pero con un manejo tan sutil de los silencios, de las miradas. Yo lo sentía como que es un secreto que no devela la serie, me parece, el final, aunque cada uno de nosotros seguramente compuso ese final. Y sí. En relación a lo que dice Vivi, dice Claudia, consulta. ¿Ella manipula a los hombres fuertes de la historia? Sí. Si uno nos ponemos a ver algunas señales que hay dentro de ese relato, Claudia, sí. Y el psiquiatra queda enamorado de ella. A ver, es como que también ella ejercía como un encanto dentro de los hombres con esta cuestión de los modales, sus miradas, esta cuestión de no ser como las demás criadas, sus silencios, porque también fíjense que también sus silencios también decían mucho. Jeremía en su momento también cae enamorado a sus pies. Vieron que ella después, cuando ella le dice de casarse, él dice que no, medio como que esa relación no prospera, pero bueno, después él la ayuda en relación a su liberación. Y hay una cuestión interesante que no la hablamos, que nadie me la dijo todavía. Es el tema, ¿cómo se llama la serie? Alias Grace. Ella no es Bien. Bien, muy Exactamente. bien, Vivi. ¿Es Mary Whitney o es Grace? Muy bien, Cristina. Es que nunca lo vamos a saber a eso, porque hay como una deconstrucción. Acá Olga dice no es. Fíjense, alias, cuando hablamos de un alias, el alias es un nombre que encubre al propio, ¿sí? Eso es un alias. Es el nombre que nosotros damos cuando no queremos o no podemos expresar nuestra verdadera identidad. En sí mismo, el alias mismo es una negación si lo ponemos a analizar, ¿sí? Entonces, ya el título de la serie nos está dando esta cuestión de esta narración. Esta cuestión exactamente, esta cuestión de que es una narración tramposa, ¿sí? ¿Quién era en realidad esa mujer? Era Mary Whitney, era Nancy. Se usaba el nombre de Mary Whitney. Ella en realidad es Grace Mark, ¿no? Es el personaje histórico, el personaje histórico existió, sobre el cual Margaret Atwood se basó para hacer la novela, ¿sí? Porque ella hace esta ficción histórica basándose en un caso real. Pero la autora, en realidad, lo que nos está dando a pensar es que nosotros pensemos, ¿realmente lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Era la asesina? ¿No era la asesina? Dice Estela acá, ella se despersonalizó para sobrevivir, no mostraba emoción, tal cual, eso es tal cual. Pero esta cuestión, fíjense que ya el título de la miniserie ya nos da la idea, esta cuestión del alias. Uno usa un alias y en realidad está encubriendo el nombre propio. Puedo ser cualquiera, puedo ser alias Pajarito, puedo ser alias Canadá, puedo ser lo que quiera. Entonces, lo que vimos también en esta miniserie, ¿sí? Olga también lo que dice acá muy bien, dice tanto abuso aliena, es que ella, fíjense, que ella fue abusada desde los 14 años. Abusada no solamente a nivel carnal, sino a nivel mental y demás. Es como una alienación también que sufrió, y es lo que también nos queda la duda al final en relación a esto. Bueno, ella estaba tan despersonalizada que nos mostró
¿Fue una asesina o fue una mujer de múltiples facetas, de múltiples caras? Cuando él la hipnotiza al amigo al final, que se hace pasar por el doctor, que tampoco nunca supimos también si era doctor, no era doctor, si era vidente, si era medium, si era viajante que llevaba las telas. Bueno, también esas cosas que nos quedan ahí. ¿Quién hablaba? ¿Hablaba un espíritu? ¿Hablaba la misma Grace? ¿Hablaba Mary? ¿Hablaba Nancy? Ese diálogo también es un poco revelador, pero también nos da cuenta de esta narración tramposa que estuvimos viendo a lo largo de los 6 capítulos. María Cristina dice, y ni siquiera buscó a los hermanitos que tanto quería. Nunca supimos qué pasó con todos los hermanitos, ni con el padre, ni nada. Quedaron todos mudos. Muchas veces detrás de un alias, por allí el alias es una denominación de algo que caracteriza a un sujeto, a una cuestión, ya sea por lo que hace, por lo que representa, por lo que significa. No es quizás la denominación, no es seguramente el nombre real. Ese alias me parece que encubre. Exactamente, Vivi. Exactamente, Vivi. Lo que me gustaría que rescatemos de esta miniserie también, y los voy a dejar hablar a ustedes y después cuando quieran hacemos el cierre y demás, es que la miniserie en sí lo que está mostrando es una actualidad, una historia que trasciende las épocas, que trasciende las fronteras, es una historia actual y muy dolorosa que tiene que ver con la situación que está atravesando la mujer, ¿sí? En todos los países, ¿sí? Nosotros, bueno, lo vemos acá contextualizado en esta región del Canadá y en esta historia propiamente en sí, pero fíjense que la autora retoma muchos elementos que tienen que ver con la actualidad. En los 90, esta miniserie sale a la luz en el 2017, y estamos hablando de un tema que pasó realmente en el 1840 y pico. Entonces, está mostrando una realidad y una historia actual y muy dolorosa con respecto a las situaciones que viven las mujeres en muchos países. Bien, no sé si alguien quiere realizar algún aporte o a manera de cierre. Yo lo último que voy a decir, que me llama la atención, era el momento en que, en términos de Estado, se estaba armando la gran confederación de esos estados que luego dan lugar a lo que es hoy Canadá, y parecía que hubiera un gran interés por la sociedad de esa época en armar un ideario quizás de mujer, de sociedad, donde no hubiera lugar al crimen por el crimen mismo, sino una justificación, porque ¿por qué el interés de esas señoras de alta sociedad en querer exculpar a una convicta? ¿Por qué esa preocupación para recuperarla? Eso me quedó dando vuelta y lo asociaba. Claro, lo asociaba como que había una necesidad de mostrar que esa sociedad, que era una sociedad de inmigración, por eso tanto irlandés, tanto inglés, había gente de otros lugares, como que era lo más granado que venía de esas tierras, y no, que eran delincuentes o personas no convenientes para esta sociedad, esta nación que estaba creciendo, que se estaba formando, ¿no? Tal cual, así es, Vivi. Hay una compañera, plantea, el padre se murió borracho, sí, es verdad, María Cristina, y Estela también, también asevera esta cuestión de que antes y en muchos casos ahora sigue pasando, no tenemos que ir lejos, ¿no? Porque pasa acá a la vuelta de la esquina esta situación que están viviendo las mujeres y que, bueno, que lo vimos también reflejado de alguna forma en la serie. Yo creo que tampoco hay que dejar de ver el sobrevuelo de la religión, ¿no? Ciertos principios irlandeses desde el punto de vista de la religión tienen esta cuestión de la solidaridad,
del ver al otro, del prójimo, muy fuertemente, digamos, incorporados. Y eso fue lo que llevaron cuando todos los irlandeses fueron a determinados lugares como inmigrantes, ¿no? Y en Estados Unidos fue fuertemente, digamos, una línea muy fuerte, ¿no? Digamos, del catolicismo estoy hablando, ¿no? Después está el protestantismo, lo que uno quiera, pero, digamos, eso también es importante. Esta señora de alguna manera representaban eso, digamos, ¿no? Tener el Sí, abolengo también significaba tener la posibilidad del perdón, ¿no? Siendo cristiano, que no es menor. sí, Olga, muy, muy enriquecedor tu aporte. La religión sobrevuela toda esta miniserie, ¿sí? Estos principios, el protestantismo también, a partir del reverendo y demás. Y también fíjense si hay algunas cosas que se pueden comparar con el tema del cuento de la criada, que es la otra novela de Margaret Atwood, en relación a que, bueno, las dos pertenecen al tema de la servidumbre, en el cuento de la criada en una sociedad más distópica que esta, ¿sí? No tan conservadora como Canadá, una realidad totalmente distópica, y en relación a eso, esta cuestión de todos los abusos que sufren las dos mujeres, las sirvientas, y esta cuestión que también en el cuento de la criada, esto que plantea Olga del tema de la religión, también es un tema que sobrevuela eh, esa serie también en sí, ¿no? Se ve que también es un tema que plantea y que propone la autora también para pensar, ¿no? María del Socorro dice, quizás responde a una falta de derechos y una no democracia, ¿sí? Y después me parece, Huguito, que una cosa interesante para rescatar dentro de la serie es el tema de los edredones, las colchas. Bien. Es muy importante, sobre todo en aquella zona. Son zonas interesantes donde aún, como bien decía Vivi, el tema de la Confederación, se escribían historias en esas colchas. Esas colchas tienen que ver con la historia del lugar. Y hay un recorrido no menor en el tipo de recarga del bordado, más allá de esta otra colcha de solidaridad y de hacerlo en conjunto y todo lo demás. Una acción de las tardes de las mujeres era justamente esa, sentarse a coser estos edredones, digamos, que luego participaban en la casa o eran regalos y todo lo demás. Hay gran parte de la historia, tanto de Canadá como de Estados Unidos, que puede seguirse en los tapices, en los tapices, digamos. Hoy, antes eran las colchas que iban en las camas, ¿no es cierto? O en los lugares, o en los sillones, digamos. Y eso también es muy importante como detalle, que ya lo habían mencionado. Gracias, Udi. La verdad que un espectáculo, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Oh, más que agradecidos con esta posibilidad de aguzar el ojo, poder ver de otra forma, poder descubrir tantos elementos de una forma diferente de visionar justamente un material tan importante como una serie. Huguito, ¿querés hacernos un cierre final para cerrar este hermoso momento? Sí, agradecerles nuevamente a vos, Vivi, a Olga, a Darío, a Sofía, nuevamente la invitación. La verdad que me sentí muy, muy contento. Bueno, Olga sabe que para mí el tema de las películas y las series son una pasión. Lo que quise que tuvieran es un aporte por el tema de cómo ver una serie o una película o lo que sea. Esta cuestión de que no se dejen llevar a veces por la mirada del crítico, que como les decía al inicio de la charla, la mirada del crítico siempre es una mirada subjetiva, entonces el crítico nos va a dar su mirada. Entonces lo bueno es que uno pueda visionar, ya sea la película, la serie, lo que sea, pueda verlo y pueda sacar estas perlas para ir construyendo estas cuestiones. Porque fíjense que a lo mejor alguien la ve como algo pasatista, hace una maratón un fin de semana y se mueve en una serie más y demás. Pero en realidad, por ejemplo, lo que Margaret Atwood, Sarah Polley, que es la que hizo la adaptación también de la serie,
y Mary Harron, que es la directora, quisieron mostrar algo más. Entonces, ese gran mensaje, ese gran relato que se esconde detrás de la historia de Grace, es algo que es muy bueno para que lo podamos ver, recordar y pensar de otra manera, de otra mirada. Así que agradecido a todos y espero que haya sido del agrado para todos. Fue del agrado de todos. Y mira, en el chat, Claudia dice que fue su primera experiencia de cine debate, que le encantó y saluda con la expresión clásica de Gustavo Cerati, con el gracias totales. María Cristina agradece muchísimo a Hugo, que nos hiciste pensar en muchas cosas que no habíamos notado. Para ella el único análisis era el matemático, porque es una excelente profesora que la conozco de años de capacitación. Claudia dice, un momento muy grato y además de aprendizaje. María del Socorro, excelente el trabajo del profesor Hugo. Estela, muchas gracias, un hermoso encuentro. Bueno, genial, Huguito. Le damos el micrófono a Héctor, a Darío, para que nos pueda hacer el cierre de la jornada. Adelante, Darío. Me sorprendiste con el Héctor, no pensé que era yo. Digo, debe haber alguien en la sala que tiene que hablar. No, está perfecto. Yo me llamo Héctor Darío, lo que pasa, Hugo, que por costumbre, historia de toda la vida es Darío. Y yo mismo tengo que, cuando me presento, repasar y decir Héctor Darío, si no te digo Darío. Esto ya, con estos casi 56, no ha cambiado nunca. No, realmente sumarme a las palabras y a todos los comentarios de que fue un placer. Yo no sé si se dieron cuenta, pasó 1 hora y pico y parecería que recién empezamos. Yo calculo que si Hugo sigue charlando, sigue preguntando, va a seguir intercambiando y la verdad que fue muy gratificante y muy enriquecedor. Por eso, nuevamente, muchísimas gracias. Te quiero repetir que fue un placer escucharte. Nos cambiás, por lo menos algunos de nosotros. Yo vengo de un área que conocés, que tiene que ver con la salud, con otras cuestiones. A lo mejor soy esos de los consumidores de series o películas que, como vos decís, puedo hacer una maratón. Yo te puedo contar que yo las series, las películas, puedo mirar de atrás para adelante, de los costados. Yo realmente me meto y me hace muy bien. Me gusta, aparte me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo la tele. Delante de mi hija les puedo confesar a todos que yo tengo películas o series que yo la puedo mirar tantas veces como ustedes quieran. Yo voy a hacer un comentario fuera de este contexto y entendiéndome como un ciudadano que consume las situaciones más comunes. Yo soy un fanático del Zorro, por ejemplo. Yo soy un fanático del Zorro, a mí me encanta el Zorro, pero entre tantas cosas no solamente me gusta la serie, sino me gusta pensar en la época y en la ropa que era extraordinaria. Vos viste que esos vestidos, esos trajes, bueno, yo no soy un crítico de series para ponerme a charlar, pero quiero contar públicamente cosas que me atraen. Y así podríamos hablar de tantas otras que las sigo mirando, Hugo, porque yo las sigo mirando. Cuando la engancho el domingo al mediodía, me dice mi hija, mi señora, ya estás mirando el Zorro de nuevo, y bueno, sí. Guy Williams, pero fundamentalmente todo el contexto de ese personaje sordomudo, esa relación, bueno. Insisto, Hugo, yo respetuosamente no soy un crítico de cine ni de series, pero uno ve muchas otras cosas que por ahí lo atraen. Creo que hay una pregunta más antes de que yo cerrara. ¿Puede ser? De Claudia. Sí, Claudia, y excelente la pregunta. Huguito, ¿alguna película o serie que nos puedas recomendar? Alias Grace tiene poca prensa, gracias por sugerirla. Y además es ingeniera. Sí, hay un montón de series. Sí, hay un montón de series para recomendar. Ahora hay una muy interesante que se llama The Serpent, que está basada, bueno, se ve que los asesinos están de moda con el tema de las series, pero también está basada en un caso real. Tiene muy buenas actuaciones, se las recomiendo. Y después hay una miniserie también con Hugh Grant, que tampoco tuvo mucha prensa. Olga se debe acordar porque esa la daban en Films and Arts, que se llama A Very English Scandal. ¿Sí? También es muy interesante el enfoque en relación al tema de la homosexualidad. Muy interesante para ver, ¿sí? Pero bueno, si me dan tiempo después les envío algunas sugerencias después del cierre de series, se las envío a Vivi para que
para que las puedan ver, igual de películas también. Ahora las películas del Oscar, la mayoría están en Netflix, que estuvieron nominadas, la mayoría, solamente las que no están en Netflix son The Father, que es muy buena película, dura, pero es muy buena película, se las recomiendo, con la actuación de Anthony Hopkins, que ganó el Oscar. Nomadland, también les recomiendo Nomadland, pero esa no está en Netflix tampoco. Hay una película japonesa que la actriz de reparto ganó el Oscar, que se llama Minari, que también me acuerdo porque es una cosa que planteó hoy Diego en los aportes. Es la historia de una familia japonesa que emigra a los Estados Unidos, que también es muy interesante. Después hay otra película que tampoco está en Netflix, pero la pueden ver en sitios amigos en internet, que acá en la Argentina le pusieron Dulce Venganza, pero que se llama Promising New Woman, que la escribió y la dirige la actriz, que es una excelente actriz británica, sobre todo de teatro, que hizo de Camilla Parker Bowles en The Crown. Y también tiene mucho humor negro, pero que muestra una realidad que viven las mujeres, ¿sí? No les voy a contar porque no les quiero spoilear nada. Pero bueno, me van a matar si no puedo seguir hablando hasta mañana. Recuérdenselo a Vivi o a Olga y yo les envío las recomendaciones. Sí, esperamos ansiosa esa lista. Bueno, ahora micrófono a Olga para cerrar la jornada y después, Darío, la palabra mágica final. Avanti, Olga. Bueno, nada, simplemente agradecer a Tudito nuevamente. Me parece que estas cosas son buenas para que uno se distienda un poco ante tanta presión, más allá de la excusa, que la excusa sea Canadá, una serie canadiense, autores canadienses marcando estas cosas en este recorrido, es una excusa buenísima para que además toda esta gente que hoy nos acompaña y mucha más que ha tenido otros inconvenientes y todo lo demás conozcan que hay en Rosario un joven que es un apasionado por estas cosas y que realmente hace unos excelentes análisis que nos permiten a nosotros acompañarlo, que esto es muy importante. Así que gracias Hugo, gracias a todos por acompañarnos en otro martes. Y nada, nos volvemos a ver para todos los que estamos acá y continuamos el jueves, que va a estar Julio Navarro por suerte, también, sí, otro gran compañero de ruta, Julio Navarro, la larga. y gracias, Huguito, gracias por el esfuerzo, por todo el interés que has colocado y por todo el estudio que has colocado, que no ha sido menor. Gracias. Darío, palabra final. Bueno, Hugo, nos queda el café. Nos queda el café. Italia. Yo espero que puedas ir. Yo, por supuesto, hoy me voy a enganchar más en privado de algunas series que también me gusta. He enganchado a alguien también en la sala que le gusta el zorro, pero bueno, a Sofía le voy a robar el corazón con Bones o con Doctor House. O sea, viste, yo me voy para esos lugares que tienen que ver más conmigo, pero bueno, también tienen mucho contexto. Sí, perdón. Me olvidé, Darío, mira, me hiciste acordar. Hay una serie hermosísima que quiero que vean, que no tiene nada de prensa, que se llama Naviliera. Naviliera se llama. Quiero que vean esa historia y que después me digan si no es un canto a la vida. Es japonesa. Nada más, Darío, no te interrumpo más. No, pero es lo que te dije antes, podríamos estar hablando horas, aparte porque no solamente sos un apasionado, sos un estudioso, un conocedor, y también atrapás en tu relato para que uno se enganche. Y en tus palabras y lo que dijo Olga, que fueron un poco el comienzo de nuestra charla con Olga, por la situación que estamos atravesando, la forma en la que estamos viviendo y todo lo demás, creo que esto nos hace mucho bien. Sigamos por este camino, sigamos haciéndolo, sigamos acompañándonos. La situación está difícil, sí, pero la podemos superar. Yo creo que la única forma de superarla es entre todos y cuidándonos mucho. Más que nunca es el momento de tratar de encontrar esa serenidad
para los momentos de crisis o críticos, como estamos viviendo hoy. Así que mi mensaje sigue siendo que nos cuidemos mucho, que los vamos a superar, que hagamos un poco más de esfuerzo. Como digo en cada reunión, sé que estamos cansados, que fue mucho tiempo, hay muchísimas cosas para decir. Pero también hay que decir que con mucha tolerancia y mucha creatividad vamos a superar el momento y va a ser parte del aprendizaje de la vida y una construcción de la historia de la humanidad que dejaremos, esperemos para aquellos que vengan, alguna enseñanza positiva. Como decimos siempre, Hugo, Sofi, Olga, Viviana, Hugo, nos vamos. Hasta la próxima jornada. Un placer. Nos tomamos el café cuando puedas. Muchísimas gracias a todos